gran temporada, habéis cerrado la primera posición después de 30 partidos magníficos. Sí, muchas gracias porque es algo que nuestro club no había conseguido y es cierto que normalmente las cosas las pones en valor cuando no las consigues hacer, pero cuando las tienes parece que, bueno, pues a por lo siguiente. Sí, claro que queremos avanzar lo máximo en el playoff, ojalá disputemos una nueva final, pero ser primeros de la fase regular tenemos que estar orgullosos de ello, porque no es fácil, porque las temporadas son largas, porque todos los equipos se preparan al máximo contra ti y porque en los malos momentos, cuando estás cansada, cuando tu mentalidad no te ayuda a tirar para adelante, pues hay que ganar los partidos con esfuerzo como ha sido el de hoy. No hemos realizado un buen juego, creo que IDK ha estado más brillante en ataque, con más soltura, con mejor lanzamiento, pero hemos tenido que trabajar en defensa, esforzarnos, bajar sus porcentajes y estos partidos también suman. En este caso, gracias a este partido, somos primeras de fase regular. Este último partido quizás IDK no se jugaba nada, pero ha mostrado una gran imagen. ¿Crees que el equipo ha notado algún nervio, tensión por tener que vencer para lograr certificar el primer puesto? No, no creo, ni creo que deba ser así, porque nuestro trabajo, la presión y los nervios bienvenidos sean. Yo creo que tenerla es un privilegio, jugar por objetivos grandes y estar en una entidad exigente como Valencia Basket es un privilegio y hemos de disfrutarlo y saber vivir con ello. No creo que hayamos tenido nervios en momentos puntuales, tenemos jugadoras expertas, ya tenemos recorrido en la categoría, pero sí es cierto que no atravesamos el momento ideal en cuanto a frescura de ideas, que no física. La rotación, los diferentes periodos de la temporada, donde ha habido lesiones, donde jugadoras han parado también por descanso, que era lo aconsejable. No hemos acumulado tantos minutos en pista como para ahora pensar que no estamos en el punto óptimo para el playoff. Creo que hemos de pensar en positivo, trabajar para, sea quien sea el rival, dar nuestra mejor versión, ya que como líderes de la fase regular hemos de pensar más en nosotras que en los rivales. Bueno, Rubén, pues nada más. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. Okay, gracias y suerte para la próxima temporada. Bueno, pues las palabras de Rubén Burgos y ahora sí, terminamos la conexión. Muchas gracias a todos por una temporada más aquí en el José Angasca. Hasta la próxima. Agur.